Escucha esto con atención, porque puede cambiar la forma en la que ves tu vida para siempre. Bienvenido a Verdad Filosófica. Un espacio donde las ideas no solo se entienden, se sienten. Donde lo invisible toma forma, y lo cotidiano se vuelve profundo. Hoy entramos en una de las ideas más inquietantes y reveladoras de la filosofía moderna, el absurdo de la existencia según Albert Camus. Albert Camus y el absurdo de la existencia no es solo una frase. Es una forma de mirar la vida sin ilusiones. Es el momento en el que el ser humano se detiene, observa el mundo y se da cuenta de algo incómodo, busca sentido en un universo que no ofrece respuestas claras. Esa tensión silenciosa entre lo que deseas entender y lo que nunca se explica es donde nace el absurdo. Hay momentos en los que todo parece avanzar, pero por dentro algo se rompe en silencio. Sigues rutinas, cumples expectativas, persigues objetivos. Pero en algún punto te preguntas si todo eso realmente responde a algo más profundo o si simplemente estás repitiendo movimientos dentro de una estructura que nunca cuestionaste. Albert Camus no intentó escapar de esa sensación. Al contrario, la observó de frente. Entendió que el problema no es que la vida no tenga sentido, sino que el ser humano necesita desesperadamente que lo tenga. Y en ese choque nace una de las tensiones más profundas de la conciencia humana. El absurdo no es desesperación, aunque al principio pueda parecerlo. Es el instante en el que desaparecen las respuestas fáciles y solo queda la realidad desnuda, sin interpretación automática, sin consuelo inmediato, sin narrativas que lo expliquen todo. Y en ese espacio incómodo, empieza algo nuevo. Porque cuando dejas de exigirle a la vida un significado universal, algo extraño ocurre, empiezas a ver con más claridad lo que sí está frente a ti. No como una historia ya escrita, sino como una experiencia abierta que aún puedes influir. Y en ese punto, el peso del porqué empieza a transformarse en el poder del que hago ahora. Ya no estás atrapado buscando un sentido oculto en todo, sino participando activamente en la construcción de lo que ese sentido puede llegar a ser. Muchos confunden esto con vacío, pero no lo es. Es espacio. Espacio mental. Espacio interior. Un lugar donde desaparecen las certezas impuestas y aparece la posibilidad de elección consciente, sin guiones externos que dictan cada paso. Porque si algo no está escrito, entonces cada acción tiene más peso del que imaginabas. No porque el universo te lo exija, sino porque ya no hay excusas automáticas que oculten tu responsabilidad. Y eso puede ser incómodo al principio, porque elimina la sensación de control externo, pero al mismo tiempo devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta. La capacidad de decidir sin depender de un significado previo. Albert Camus entendía que la verdadera libertad no nace de tener todas las respuestas, sino de aceptar que muchas no llegarán nunca. Y aún así, seguir viviendo con intensidad. Porque el absurdo no paraliza a quien lo comprende profundamente, lo despierta. Le recuerda que no está esperando un propósito escondido, sino creando uno en cada elección diaria, incluso en las más pequeñas. Y en ese reconocimiento empieza una transformación silenciosa, ya no vives buscando señales externas que te digan qué hacer, sino observando lo que tú decides construir con lo que tienes ahora mismo. Dejas de esperar el momento perfecto, porque entiendes que el momento nunca fue perfecto ni imperfecto, solo es el único que existe. Y dentro de ese instante, toda posibilidad está abierta. Y eso cambia la forma en la que enfrentas la incertidumbre. Ya no es un enemigo que debes eliminar, sino el espacio natural donde ocurre la vida real, sin garantías, sin seguridad absoluta, pero con libertad total. Porque el sentido ya no está antes de la acción, aparece dentro de ella. No lo encuentras pensando, lo descubres viviendo. Y cuando integras esto profundamente, incluso el caos pierde su poder de desorientarte. No porque desaparezca, sino porque dejas de exigirle orden inmediato. Empiezas a ver la vida como un proceso en construcción constante, donde cada decisión añade una capa de significado que no existía antes de que tú la eligieras. Y entonces entiendes algo esencial, no estás perdido en un mundo sin sentido. Estás participando en su creación mientras lo atraviesas. Y cuando empiezas a vivir desde esa comprensión, algo en tu percepción del tiempo también cambia, porque dejas de sentir que estás corriendo hacia un destino fijo y empiezas a experimentar cada instante como un espacio abierto donde algo puede ser construido, modificado o comprendido desde... Ya no vives esperando que la vida te revele un propósito oculto, sino entendiendo que el propósito no es algo que se descubre como un objeto perdido, sino algo que se genera a través de la acción consciente,
De la forma en la que decides responder a lo que ocurre, incluso cuando no entiendes del todo lo que está pasando. Y en ese cambio de perspectiva, el peso de la incertidumbre deja de ser una carga insoportable y se convierte en un campo de posibilidades, porque lo desconocido ya no representa amenaza, sino potencial, algo que aún no ha sido definido por tu interpretación. Albert Camus sugería, de forma implícita, que el ser humano no está diseñado para encontrar sentido absoluto, sino para enfrentarse constantemente a la ausencia de ese sentido y aún así seguir creando significado a partir de su propia experiencia. Y eso significa que la vida no te exige respuestas definitivas, sino participación activa, una forma de estar presente incluso cuando no tienes claridad total, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Porque la claridad absoluta no es una condición para avanzar, es una consecuencia que aparece después de moverte, después de actuar, después de comprometerte con lo que tienes delante sin esperar garantías externas. Y esa idea rompe profundamente con la forma en la que normalmente pensamos, porque nos han enseñado a esperar primero entender y luego actuar, cuando en realidad muchas veces es la acción la que genera comprensión. En ese sentido, el absurdo no es un muro, sino una puerta que elimina la ilusión de control total y te obliga a enfrentarte a una realidad mucho más directa, donde tus decisiones son el único elemento verdaderamente estable. Y aunque eso pueda parecer abrumador al principio, con el tiempo se convierte en una forma de libertad más auténtica, porque ya no estás viviendo según expectativas externas, sino según la coherencia interna que tú mismo construyes. Dejas de medir tu vida por estándares absolutos y empiezas a evaluarla por la calidad de tu presencia en cada momento, por la intención detrás de cada acción, por la forma en la que eliges responder en lugar de reaccionar automáticamente. Y en ese proceso, incluso el error pierde su carga negativa absoluta, porque deja de ser una señal de fracaso y se convierte en información, en experiencia acumulada, en parte del proceso de construcción personal. Porque si no hay un sentido final predefinido, entonces no hay forma incorrecta absoluta de avanzar, solo formas más o menos conscientes de hacerlo. Y esa conciencia es lo que transforma la experiencia humana en algo profundamente dinámico, donde cada instante tiene el potencial de redefinir el rumbo sin necesidad de seguir un guión fijo. Albert Camus entendía que aceptar el absurdo no significa resignarse, sino enfrentarlo con lucidez, sin negarlo, sin maquillarlo, pero también sin dejar que te paralice. Porque en el momento en que aceptas que no hay garantías absolutas, también aceptas que cada acción tiene un valor único, precisamente porque no puede ser repetida exactamente de la misma forma. Y eso convierte lo cotidiano en algo más significativo, no porque el mundo cambie, sino porque tu nivel de atención sobre él se vuelve más profundo, más consciente, más presente. Ya no buscas grandes revelaciones externas, porque empiezas a reconocer que la verdadera transformación ocurre en cómo interpretas lo ordinario, en cómo vives lo simple, en cómo sostienes lo incierto sin perderte en él. Y en ese estado, la vida deja de ser una búsqueda constante de respuestas finales y se convierte en una práctica continua de presencia, elección y creación de significado. Donde cada instante deja de ser un simple paso hacia algo más y se transforma en el lugar exacto donde todo ocurre, donde cada decisión, por pequeña que parezca, empieza a tener un peso real dentro de tu propia construcción interna. Porque cuando dejas de perseguir respuestas absolutas, empiezas a notar algo que antes estaba oculto por la prisa y la necesidad de entenderlo todo, y es que la vida nunca se trató de llegar a una conclusión final, sino de cómo atraviesas cada momento mientras aún no existe esa conclusión. Y esa comprensión cambia tu relación con el tiempo, porque ya no lo ves como algo que tienes que aprovechar antes de que se acabe, sino como un espacio donde puedes habitar plenamente, sin la presión constante de que todo debe tener un propósito inmediato o una explicación clara. Entonces empiezas a soltar la necesidad de control, no porque hayas perdido interés en tu vida, sino porque entiendes que el control total nunca fue una opción real, y que intentar sostenerlo solo generaba ansiedad, frustración y una sensación constante de estar fuera de lugar. Y en ese soltar, aparece una nueva forma de estabilidad, una que no depende de que todo esté bajo control, sino de tu capacidad para mantenerte presente incluso cuando no lo está, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa estabilidad es diferente a todo lo que conocías, porque no se basa en certezas externas, sino en una especie de claridad interna que no necesita respuestas definitivas para sostenerse, solo necesita conciencia. Y cuando esa conciencia se vuelve constante, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, decisiones automáticas, pensamientos repetidos, reacciones que parecían inevitables pero que en realidad eran elecciones no observadas.
Y al ver eso, recuperas algo que parecía perdido, la posibilidad de elegir de verdad, no desde el impulso, no desde el miedo, sino desde una comprensión más profunda de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y en ese punto, la libertad deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo tangible, en la capacidad de responder de forma diferente, incluso cuando las circunstancias no cambian. Porque el absurdo no desaparece, sigue ahí, pero ya no pesa igual, ya no es un vacío que te arrastra, sino un fondo silencioso sobre el cual puedes construir con más intención. Y eso transforma incluso la forma en la que enfrentas los desafíos, porque ya no los ves como obstáculos que deben eliminarse para que la vida tenga sentido, sino como parte del mismo proceso de construcción de ese sentido. Cada dificultad deja de ser un error en el camino y empieza a ser un elemento dentro de él, algo que no interrumpe tu vida, sino que forma parte de ella. Y entonces, en lugar de resistirte constantemente a lo que ocurre, empiezas a trabajar con ello, a integrarlo, a utilizarlo como material para seguir avanzando. Y eso no significa que todo sea fácil, significa que incluso lo difícil tiene un lugar dentro de tu experiencia, un lugar que ya no rechazas automáticamente. Y cuando dejas de rechazar lo inevitable, tu energía cambia, deja de dispersarse en la resistencia y empieza a concentrarse en la acción. Esa acción, aunque pequeña, empieza a tener coherencia, empieza a alinearse con una forma más consciente de vivir, donde cada paso no depende de una certeza absoluta, sino de una decisión presente. Y poco a poco, esa coherencia construye algo más sólido que cualquier respuesta externa, construye una identidad basada en elecciones, no en circunstancias. Y esa identidad no es fija, no es rígida, se adapta, evoluciona, se transforma, pero siempre mantiene un núcleo claro, la conciencia de que eres tú quien decide cómo vivir lo que estás viviendo. Y en ese reconocimiento, desaparece una de las cargas más grandes que el ser humano arrastra, la necesidad de que todo tenga sentido antes de actuar. Porque entiendes que el sentido no precede a la vida, emerge de ella. Y entonces dejas de esperar el momento perfecto, porque comprendes que ese momento nunca fue una condición necesaria, sino una excusa inconsciente para no empezar. Y al empezar, incluso sin tener todas las respuestas, entras en un flujo diferente, uno donde la experiencia se vuelve más directa, más auténtica, menos filtrada por expectativas. Y en ese flujo, el miedo sigue existiendo, pero pierde su poder de paralizarte, porque ya no lo interpretas como una señal de que algo está mal, sino como parte del proceso de enfrentarte a lo desconocido. Y al final, lo que antes parecía un vacío sin sentido, se revela como el espacio donde todo puede ser creado, no por obligación, sino por elección.